Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Amén. Porque una vez más nos permite estar aquí reunidos en torno pues a nuestros aparatos, ¿verdad? No podemos todavía estar en los templos. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más congregarnos para recibir un poco más de su palabra, conocer un poco más de Él y entender un poco más, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque sabemos que pues que esta palabra, hermanos, traerá bendición a nuestras vidas. Espero, hermano, que venga con un corazón dispuesto a recibir palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios trae sustento, trae alimento a nuestras vidas, trae aliento, trae consuelo, pero a veces también trae exhortación. Así que vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para que sea palabra de exhortación, sea palabra de aliento, sea una palmadita en la espalda o sea un coscorrón en la cabeza, pues estemos dispuestos, hermanos, a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar nuestra reunión. Pero antes de orar, hermanos, quisiera que leyéramos una porción de la Escritura. Esta porción la encontramos en el Salmo número 5. Dice la palabra: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que su gracia se manifieste, amén, y que seamos, hermanos, verdaderamente saciados en nuestra necesidad, ya sea espiritual, que es la más importante, material, física, qué sé yo, hermanos, pero que el Señor obre, amén. Eterno Dios, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno, Señor, de ser glorificado, de ser exaltado. Venimos delante de ti, Rey del cielo y de la tierra, reconociendo tu grandeza, tu soberanía. Tú creaste los cielos y la tierra, todas las cosas que en ellos hay, Señor, tú los creaste para gloria de tu nombre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque dentro de todo, Señor, tú decidiste crear, Señor, al ser humano y nos has permitido, Señor, el privilegio, aún después de nuestros muchos pecados, Señor, de venir delante de ti, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. Te damos la gloria y el honor, te damos la alabanza y toda pleitesía, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Y ahora te rogamos también, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que derrames bendición sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se pose sobre nosotros y que haya una palabra, Señor, de bendición, de vida eterna, Señor, para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te pedimos, pues, Padre, sea tu nombre glorificado en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con un par de alabanzas al Señor. Amén. Quisiéramos cantarle más, adorarle más, pero el tiempo, ¿verdad?, pues no nos lo permite. Así que vamos a glorificar el tiempo, quiero decir el tiempo de transmisión, ¿verdad? Pudiéramos seguir alabando y glorificando a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si entonamos esta antigua alabanza, hermanos? Es una alabanza muy antigua, pero vamos a glorificar a Dios. Qué bueno, Carlos, que nos acompaña, qué bueno, nuestro amigo el Pérez, qué bueno que está ahí. Espero en el Señor que esta palabra sea edificante para tu vida también. Y espero que no sea nada más el ya vine y nos vemos, ¿verdad? Que te quedas hasta el final. Esta palabra es para todos, amén. Gloria a Dios. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador allí nací salvo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó.
confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén, gloria a Dios. Fue ahí, hermanos, en la cruz, donde la sangre de Jesucristo fue derramada por tus pecados y por los míos. Es ahí, hermanos, donde podemos ver cuán terrible es la justicia de Dios, pero cuán grande es su amor y su misericordia por todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios por cada uno de los que se están conectando. Dios los bendiga. Esperemos que pronto se conecten un poquito más y todos seamos edificados en la palabra del Señor. Amén. Vamos a entonar una alabanza más, y después de esto entramos al mensaje. Amén. Una palabra fuerte la que traemos el día de hoy de parte del Espíritu Santo, así que vamos a glorificar el nombre de Dios. Amén. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Te encargo esta, por favor, hija. Gracias. Pedí a Miguel que estuviera pendiente, pero ya saben cómo son los chavalos de ahora, ¿va? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y si usted tiene una Biblia por ahí, usted que pues quizá estará viendo este video más adelante, si usted tiene una Biblia, yo quiero invitarlo, como siempre les digo a los hermanos en la iglesia, abra su Biblia y no la cierre. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, se glorifique en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Sé que no todos compartimos la misma forma de fe o doctrina, pero quiero decirle que la Biblia es la Biblia aquí en China. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros corazones sobre todo, hermanos, y vamos a tratar de mantenerlos abiertos. Amén. Tanto nuestra Biblia como nuestro corazón, vamos a dejarlos abiertos para que Dios hable a nuestras vidas. Creemos, hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos y las coyunturas. Y vamos a glorificar a Dios, hermanos, dándole lugar a la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos 13 11, oh Dios, 13 del 11 al 14, perdón. Estoy aquí medio más torpe que de costumbre, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si ya tiene usted abierta su Biblia, estoy dando oportunidad a que la abra, Romanos 13 del 11 al 14. Si ya tiene usted abierta su Biblia, voy a dar lectura. Si no la tiene abierta, bueno, puede ir buscando el texto, amén, y puede irsenos uniendo en el camino. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo. Fíjese qué frase más importante. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Me llamó mucho la atención este pasaje y lo vamos a tratar de desarrollar ahorita. ¿Por qué dice vistámonos las armas y no dice vistámonos las ropas? Romanos 13, ahorita estamos en el versículo 12. Romanos 13, 12 dice: vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria a Dios. Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, de tu Espíritu en nuestras vidas, de tu palabra en nuestros corazones. Y estamos, Señor, suplicándote que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Estamos rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo traiga una palabra viva, una palabra eficaz a nuestras vidas. Que haya, Señor, un mover de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, como quizá nunca lo hemos experimentado, o como quizá ya lo hemos hecho, pero hemos olvidado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a cada corazón, Señor, de los que estaremos escuchándolo, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas y permite que esta palabra, Señor, trascienda estas paredes, trascienda este hogar y trascienda, Señor, los hogares de quienes estarán escuchando y llegue a más corazones, Señor, porque ciertamente necesitamos que tú hables a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Enrique, qué bueno que te conectas, me da gusto verte conectado. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a entrar en materia, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. El día de ayer, hermanos,
Mientras estábamos en casa con unos hermanos de la congregación ministrando la palabra, comentábamos que si una cosa nos vino a mostrar esta pandemia, era precisamente la realidad de que la iglesia de Jesucristo no estábamos preparados para lo que se nos vino, hermanos. Nuestra vida espiritual estaba reducida a una vida religiosa en los templos, comenzando quizá desde los pastores mismos. Estábamos acostumbrados, hermanos, a que íbamos al templo, íbamos y cantábamos alabanzas, las que nos sabíamos, y las que no nos sabíamos, pues a veces aplaudíamos, a veces ni aplaudíamos, a veces solamente escuchábamos. Íbamos a los templos, hermanos, y creo que debemos reconocer tristemente que esta era la realidad de muchos de nosotros, hermanos. Teníamos los templos abiertos, pero no los supimos aprovechar, hermanos. No como debíamos. Muchos llegaban al culto a la hora que mejor les parecía, o simplemente no llegaban. Algunos llegábamos al templo y estábamos en el templo. Y yo recuerdo, hermanos, les he comentado algunas veces cuando estuvimos en la sierra, a veces los hermanos llegaban y en cierta ocasión estaba yo predicando y de repente escuché que alguien hizo psst. Y pues yo seguí predicando, pero de repente escuché psst. Y pues yo volteaba a ver quién estaba pisteando, ¿verdad? Pero no sabía quién, ¿verdad? No veía a nadie que me estuviera haciendo señas ni nada. Sino que seguí predicando y de repente escuché psst otra vez, pero esta vez sí alcancé a ver de qué se trataba. Resulta que un hermano, que no me acuerdo quién era para no quemarlo, llevaba una soda de 2,5 litros y estaba tomándose la soda en el culto. Imagínese usted eso. Y pasando vasos. Me estaba recordando aquí mi esposa, ¿eh? Pasando vasitos a todo el mundo ahí en la iglesia. Nada más les faltaban las palomitas, hermanos. Nada más les faltaban las palomitas ahí en el templo. En otra ocasión me tocó también que había unas hermanas ya mayores, ya estamos hablando de personas mayores de 60 años, 65, 70 quizá. Y me acuerdo, hermanos, que estaba yo predicando y de repente una de las hermanas, de estas hermanas ya mayores, prácticamente se acostó arriba del respaldo de la banca para escuchar lo que estaban platicando atrás en la banca de atrás. Estamos hablando, hermanos, de un tiempo que la iglesia de nuestros días le ha tocado vivir. Estamos hablando, hermanos, de que tuvimos los templos abiertos, tuvimos la casa de Dios abierta para que usted y yo pudiéramos llegar. Mire, a veces yo decía ahí en el templo, oramos y decimos: Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Los bienvenidos éramos nosotros. Los bienvenidos, los invitados éramos nosotros, porque íbamos a la casa de Dios a adorar a Dios y Dios nos permitía a nosotros, con todas nuestras fallas, con todos nuestros hierros, estar en su casa. David, el rey David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría, dice, habitar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, ni siquiera adentro, a la puerta de la casa de mi Dios. Preferiría habitar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas, o sea, en las casas de maldad. Creo que ninguno de nosotros, hermanos, está feliz con esta pandemia, con este encierro al que nos han obligado. Y ahora, hermanos, se ha cumplido el dicho mundano que nos recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que ninguno de nosotros, hermanos, está feliz con esto. Los amantes de las conspiraciones dicen que no es cierto, que el virus no existe, que solo es un medio de control para controlar a la población a través del miedo. Otros afirman que el virus es real, que es mortal y que debemos estar sujetos a las disposiciones de los gobiernos. Pero hay otro tercer grupo que afirma categóricamente que lo más seguro es que quién sabe. Yo no sé,
dicen ellos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la doña del otro día? No sé. Lo que sin duda podemos entender, hermanos, es que todo esto está dentro de un plan maravillosamente diseñado por Dios, por la mente más brillante que existe o que existirá jamás, hermanos. Todo es parte de un proceso, de un plan. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor está fuera de la voluntad de Dios. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Dios ha permitido, hermanos, que esto que a nosotros nos es tan molesto, que esto que a nosotros nos es tan gravoso, que esto que a nosotros nos es tan cansado, tan pesado y tan desafiante para nosotros, Dios lo ha permitido. Y eso lo tenemos que entender, hermanos, porque dice la palabra del Señor que es tiempo o que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, sin olvidar que la palabra casa también se traduce como familia. ¿Se acuerda de David? David estaba deseoso de levantar la casa de Dios. Y Dios le dice, tú me levantarás casa a mí, tú no me vas a levantar casa, yo te voy a edificar una casa a ti. ¿De qué se estaba hablando? ¿De qué se estaba hablando? ¿De que le iba a levantar un palacio? No, eso lo podía hacer David. David podía, hermanos, comprar un terreno, cosa que a lo mejor muchos de nosotros no podemos ahorita. Él podía comprar un terreno, era el rey. Es más, él podía expropiar de un terreno a quien él quisiera, hermanos. Por eso era el rey. Tenía esa facultad. La palabra del rey no se discutía. ¿Sabes qué? Tu tierra es mía y ahí nos vemos, sácate de aquí. Y era ley. Se cumplía porque era ley, era el rey. Ahí no era de que esto es una democracia y vamos a votar y que hubo fraude electoral. No, ahí no, hermanos, ahí era una monarquía. Y David tenía la facultad para despojar si él quería. Obviamente no era lo que Dios esperaría de un rey. Y no es lo que Dios espera de nuestros flamantes gobernantes que lo hacen a diestra y siniestra. No es lo que Dios espera. Pero se podía decir que tenía las atribuciones para hacerlo. Así que David no necesitaba que Dios le levantara una casa de 4 paredes. Él lo podía hacer. Pero Dios le dijo, yo te voy a edificar casa a ti. Yo te voy a levantar a tu familia. Y de la descendencia de David vino el Mesías prometido. Vino Jesucristo de Nazaret a dar su vida por nosotros. Todo, hermanos, todo está bajo un plan. Todo está bajo un propósito. Dios está tratando con el hombre, pero tenemos que entender una cosa. Dios está tratando con la iglesia. Esto es bien importante, hermanos. Que Dios está tratando con la iglesia y eso lo tenemos que entender. Dios está obrando, Dios está moviendo, Dios está haciendo que la iglesia entienda y responda en consecuencia a lo que Dios está obrando en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Con todo mi corazón, yo quiero invitarles para que se queden en este mensaje hasta el final. Para que no se salgan, no le den like y se vayan. No, quédense al final. Es importante que se queden al final. Hermanos y personas que nos escuchan, el mensaje que yo traigo esta tarde, el Señor lo ha puesto en mi corazón, como todos los otros que usted puede ver ahí en Facebook y en YouTube. Este mensaje se llama la hora de levantarse, así le puse, la hora de levantarse. El versículo que leímos dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice de la siguiente manera, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es la hora de levantarse, hermanos, y personas que me pudieran estar escuchando más adelante o quizá en esta misma transmisión. El ser humano necesita entender la necesidad de levantarse del sueño y prepararse, fíjese bien,
para el muy próximo y cada vez más cercano arrebatamiento de la iglesia. Necesitamos estar listos. Necesitamos estar preparados. Y quiero que veamos las razones por las cuales el hombre necesita entender la necesidad de levantarse y prepararse para el muy próximo y cada vez, decía, cada vez más cercano arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la primera razón que vemos, hermanos, la encontramos en el versículo 11. Dice la palabra del Señor: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, la palabra del Señor nos habla, hablando el Señor Jesucristo, de una parábola. La parábola muy conocida de las 10 vírgenes. Usted quizá habrá escuchado hablar sobre esta parábola donde hay 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 son insensatas. La Biblia dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, tomaron aceite en sus lámparas y fueron a esperar al esposo. Pero había otras 5 que no eran prudentes, que eran insensatas. Y estas vírgenes tomaron aceite solamente en sus vasijas. Fíjese bien, las 10 tenían aceite, ¿sí o no? Las 10. No había una entre ellas que no tuviera aceite, hermanos. Todas tenían. ¿De qué nos está hablando? Las 10 estaban invitadas a entrar a las bodas. Las 10 estaban invitadas a entrar a la presencia del Rey. Las 10 estaban invitadas a entrar a la eternidad con Dios. Pero 5 tomaron aceite extra. 5 se prepararon. 5 estuvieron confiadas en que lo que tenían era suficiente. Creo que la mayoría de nosotros conocemos al menos un poco esta parábola, en la que se nos advierte acerca de la venida de Cristo en el momento menos pensado para nadie. Vamos a la parábola en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25. Estoy manejando la Biblia con una sola mano, hermanos, así que les pido que me tengan un poquito de paciencia. Mateo 25 dice de la siguiente manera, en el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿A qué hora se oyó el clamor? A la medianoche. ¿Se ha fijado que en las bodas en las que nosotros celebramos, quién es el primero que llega? El primero que llega es el novio, siempre. ¿No es cierto que está uno con el válgame en la boca porque no llega la novia? Y a ver a qué horas, y a ver a qué horas, y a ver a qué horas. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y las vírgenes, dice la palabra del Señor, que las buscaban aceite con las otras vírgenes, pero las otras vírgenes prudentes al fin les dijeron: ¿saben qué? No, nosotros tenemos para nosotras. Vayan y busquen con los que venden, vayan y compren para ustedes mismas. Y estas se fueron a buscar aceite, pero en lo que ellas iban y volvían, el novio llegó, el esposo llegó. Hay un detalle que me llama la atención en este momento, y les pido atención a los detalles, hermanos. Personas que me están escuchando, les pido atención a los detalles. Es importante, hermanos. La palabra de Dios tiene un porqué para cada cosa que está escrita en ella. Por eso no podemos cambiar la palabra. Por eso no podemos quitarle a la palabra. Por eso no podemos agregarle a la palabra. Porque todo lo que ya está escrito tiene una razón de estar ahí. Atención a los detalles, hermanos. Atención a los detalles. El detalle que llamó mi atención es precisamente el momento en el que se da el aviso de la llegada del novio, a la medianoche. Pero el novio no llegó a la medianoche. Detalles, hermanos. Detalles. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12 dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Esto es interesante. Detalles. Detalles. A la medianoche se escucha el clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Pero el esposo no llegó a la medianoche. El esposo no llegó. La Biblia dice que mientras las vírgenes insensatas iban
En eso llegó el novio, pero no llegó inmediatamente que se dio el clamor. Detalles, tenemos que entender los detalles. Permítame ver, hermano, si puedo exponer esto como el Espíritu Santo lo puso en mi corazón esta mañana, ¿sí? En los dos textos encontramos la palabra noche, a la medianoche, y aquí dice, la noche está avanzada, está por amanecer. Dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando usted se levanta a medianoche con las luces apagadas, yo le pregunto, ¿qué es lo que ve? Cuando usted se levanta a medianoche con las luces apagadas, ¿qué es lo que ve? Y tal vez usted me dirá, pues no veo nada, está todo apagado, está todo oscuro, no se ve nada. Ok, yo quiero quizá, si usted me lo permite, contradecirle un poquito. Porque cuando yo me levanto de noche y está todo apagado, ¿sabe qué veo? Veo tinieblas, veo oscuridad. Yo no puedo decir que no veo, estoy viendo, pero estoy viendo oscuridad a mi alrededor, tinieblas a mi alrededor. Y a lo mejor alcanzo a distinguir una que otra silueta, una que otra figura alrededor de mí. Pero veo algo. Veo tinieblas, hermanos. Veo oscuridad. Todo es tinieblas alrededor, ¿no es cierto? Si le preguntáramos, y esto lo digo con todo respeto, a un hombre, fíjese bien, no a un hombre que haya nacido ciego, porque él no va a saber distinguir la diferencia. Pero si le preguntáramos a un hombre que ha perdido la vista, a un hombre que se ha quedado completamente ciego, por algún accidente, por alguna razón, si le preguntáramos qué ve, ¿qué nos respondería? Esa persona nos diría, veo todo negro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque conoce el negro, sabe lo que es el negro, sabe lo que es irse completamente a negros. Y esa persona nos diría, veo todo negro. Ahora te pregunto, ¿cómo se ve el panorama en el mundo a tu alrededor? ¿Cómo se ve la vida a nuestro alrededor, hermanos? ¿Cómo se ve? ¿No es cierto que podemos ver las tinieblas a nuestro alrededor? Cómo las tinieblas se han esparcido por todo el mundo. Hoy por hoy podemos ver cómo la obra de las tinieblas se ha dejado ver por toda la tierra. Mira lo que Jesús dijo, hermano, ahí en Mateo, capítulo 24, ya no en la parábola de las vírgenes, es un capítulo antes. Mateo 24, versículo 12, si mal no recuerdo, dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate cómo está la cosa. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quiénes? Es la pregunta. ¿El amor de quiénes es la pregunta? Dios te bendiga, Tabito, no te había visto. ¿El amor de quiénes? El amor de la iglesia, hermanos. El amor de aquellos que hemos rendido nuestra vida delante de Jesucristo. El amor de aquellos que nos hemos entregado a Él. Porque por amor a Él, por gratitud a Él, es que nos hemos rendido delante de Él. Y cuando dice el amor de muchos se enfriará, está hablando del amor de la iglesia, del amor de aquellos que nos hemos rendido delante de Él y que hoy en día, desafortunadamente, desgraciadamente, muchos en las iglesias hemos olvidado buscar a Dios por amor, por gratitud, por fidelidad a Él. Hoy mucha gente se reúne en templos, se reunía en templos, se reunían a buscar al que podía bendecirles, se podían reunir a buscar que Dios les diera un mejor trabajo, que Dios les diera un mejor sueldo, que Dios les diera un mejor carro, una mejor casa, qué sé yo, pero hemos olvidado el fundamento, y el fundamento es el amor a Él. La palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué terrible es ver cómo el hombre se ha ido amoldando a su propia maldad. Se dice que una manzana que se pudre también a las que están cerca de ella, y esas otras pudren a las demás. Hoy vemos, hermanos,
cómo comienza a cumplirse la palabra escrita en el Salmo 2, versículos 1 al 5. Usted lo ha leído. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, Dios, se reirá. Dios se reirá. Se burlará de ellos, dice la palabra. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Fíjese, ¿por qué se levantan? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Fíjese cómo dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Comienza, hermanos, a cumplirse esta palabra. ¿Y por qué digo comienza? Porque Dios todavía, hermanos, no reprende tan duramente al hombre. Todavía Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de venir a Él. Por eso dice la segunda parte: el Señor se reirá de ellos. El que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esto todavía no sucede. Lo que está sucediendo es la primera parte. Se ha rebelado contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo. Hoy por hoy podemos ver el mover de las tinieblas a nuestro alrededor. Vemos cómo el hombre se rebela contra lo establecido por Dios. Cómo se cumple también lo escrito en Romanos 1 del 18 al 32. Usted lo puede leer ahí en su hogar. Y cómo el hombre se rebela contra todo lo establecido contra Dios, por Dios. Todo esto nos habla, hermanos, de que el príncipe de este mundo ha desatado el mayor ataque contra el ser humano de los últimos tiempos. Pero Pablo nos advierte que la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Qué importante es, hermanos. Cerca del día. Cerca del día. Hermanos. Y ahorita, hermanos, la medianoche representa el mayor tiempo de tinieblas. ¿No es cierto? El mayor tiempo de tinieblas, el mayor mover de las tinieblas. Y es entonces cuando las vírgenes están dormidas. Qué importante es, hermanos, que usted y yo entendamos que esas vírgenes somos nosotros. Todas despertaron, pero no todas estaban listas para recibir al esposo. Todas ellas escucharon el mismo mensaje. Tú y yo estamos escuchando el mismo mensaje. Pero la reacción de cada uno de nosotros dependerá de cada uno de nosotros. La reacción a esta palabra, hermanos, lo que hagamos en consecuencia a esta palabra dependerá de ti y dependerá de mí y de nadie más. Dependerá, hermano, de que podamos venir delante del Señor y le digamos: Señor, aquí estoy, ayúdame a levantarme, ayúdame a despertar, ayúdame a caminar bajo tu gloria, ayúdame a caminar bajo tu gracia, ayúdame a moverme en tu luz, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. La noche está avanzada, muy avanzada, hermanos amados. Todas despertaron, pero no todas estaban listas para recibir al esposo, como dije. Al novio o el novio no llegó a la medianoche, y ahora Pablo nos dice que el día está cerca, la noche comienza a desaparecer para dar lugar a la luz de un nuevo día, y ese día es el que tú y yo hemos estado esperando por largo tiempo. Y a propósito de ese tiempo, hermanos, debemos entender que ya no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo que perder. Maranata, dijo Pablo. El Señor viene. Y esto me lleva, hermanos, a la segunda reflexión en esta tarde. El hombre necesita entender la necesidad de levantarse y prepararse para el muy próximo y cada vez más cercano arrebatamiento de la iglesia, porque solo los que resistamos hasta el final lograremos irnos con el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
Romanos 13:12. Permítame tantito porque estoy en otra cita. 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Detalles, hermano, detalles. Dijimos hace un momento, estemos atentos a los detalles. Cuando nosotros nos vestimos ropa, ¿sí o no? Podemos llamarle una camisa, una blusa en el caso de las damas, un pantalón, pero finalmente es ropa, ¿cierto? Aquí hay un detalle importante, hermanos, de analizar, y es las armas de la luz. Dice la palabra, vistámonos las armas de la luz. Cuando tú piensas en un arma, ¿en qué piensas? ¿Un rifle? ¿Una pistola? ¿Una resortera? ¿Una navaja? Vístete con eso. No se puede, ¿cómo? Entonces, ¿de qué está hablando? Porque recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra para todas las edades, para todas las épocas, para todas las circunstancias. Es aplicable a nuestras vidas, es aplicable a nuestros tiempos, es aplicable a nuestros días. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice vistámonos las armas de la luz? Creo que uno de los textos más conocidos escritos por el apóstol Pablo lo encontramos en la carta a los Efesios, donde nos habla de la armadura de Dios. Aquí vemos que el apóstol hace alusión a esa misma armadura, pues nos dice vistámonos, no dice tomemos, no dice preparémonos con las armas, no dice mexicanos al grito de guerra, dice vistámonos las armas de la luz. La pregunta obligada es, ¿para qué es necesario vestir una armadura? ¿Usted sabe para qué se usaban las armaduras? Pablo era un hombre familiarizado con los términos militares y sin duda sabría lo difícil que es caminar con una armadura puesta. ¿Se acuerda de David cuando iba a darle en la torre a Goliat? Dice Miguel, sí, pero era una armadura para adulto. Igual, era una armadura y eran de fierro, eran de metal. Nosotros vemos en las películas, ¿verdad?, de la Edad Media cómo andaban en los caballos vueltos locos con sus armaduras, pero ¿sabía usted que para subirse a los caballos con esas cosas tenían que ayudarlos? Tenían que, no sé, colgarlos con una polea o subirlos entre varios para que pudieran montarse en el caballo. Con cuerdas y poleas, me está diciendo acá el historiador de la casa. Con cuerdas y poleas. Los amarraban, ¿verdad? Los jalaban, los montaban en el caballo y porque no podían ni caminar. Ahora, aquí la palabra del Señor dice, vistámonos las armaduras. Ahora, caminar con una armadura cuesta. Es un esfuerzo, es algo pesado, es algo difícil. Alguien dirá por ahí, sí, pero pues la práctica es el maestro, ¿ah? Pues sí, pero mientras practicas, mientras estás en el camino, eso te va a pesar, eso te va a costar. No es sencillo caminar con una armadura. Y sin embargo, aún así, Pablo insiste en que nos vistamos la armadura, ¿sí? Insiste en un pasaje y bajo un tema que pareciera no tener nada que ver con la guerra. Fíjate cómo dice el pasaje. Esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, la venida de Cristo por su iglesia está más cerca hoy que hace 2000 años. Entonces, como que el vestirnos las armas de la luz como que no tiene mucho sentido. ¿Me explico? Detalles, vamos a los detalles. Pablo insiste, hermanos, en que vistamos la armadura que encontramos más detallada en la carta a los Efesios. Hermanos, sin duda alguna estamos viviendo los tiempos finales. La palabra de Dios se ha ido cumpliendo poco a poco delante de nosotros y desafortunadamente a muchos nos ha pasado por alto, nos ha pasado de noche, hermanos. Nos ha pasado de noche. Es terrible, hermanos, que estando tan cerca de irnos, tan cerca de que podamos ver la gloria de Dios incomparable, perfecta,
seamos engañados por una costumbre religiosa y seamos adormecidos por un sistema con el que hemos tratado de acercarnos a Dios. El mismo sistema de culto con el que nos hemos tratado de acercar a Dios, hermanos, nos ha engañado. Y no quiero decir que sea un sistema malo. No quiero decir, hermanos, que estemos blasfemando o cometiendo herejía al reunirnos en los templos y adorar a Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hemos sido engañados por una costumbre. Hemos sido traicionados, hermanos, por una religiosidad vacía, hueca, que nos lleva a ir al templo para cumplir. Que nos lleva a ir a la iglesia, a llevar los diezmos, a llevar la ofrenda, por cumplir y no por amor a Dios. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Lo bueno es que no puedo ver a nadie físicamente para que me digan, ay, lo está diciendo por mí. No, el Espíritu Santo se hará cargo de saber y de hacerle saber a cada uno por quién lo está diciendo, hermanos. Creo que la palabra que busco, hermanos, es hipnotizar. Pablo usó la palabra fascinar, el verbo fascinar. Y él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjese que no dice que no tenían la verdad. No se les predicaban mentiras. No estaban en un culto falso, rindiendo un culto a un Dios ajeno. ¿Me estoy haciendo entender? Estaban en el templo. Vamos a trasladarlo a nuestro tiempo, a nuestro día a día. Y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? No dice para no escuchar, no dice para no oír, no dice para no predicar, no obedecer a la verdad. Pablo usó la palabra fascinar y la usó cuando escribió su carta a los Gálatas. Hoy la iglesia se ha fascinado siguiendo a títulos de hombres, a títulos que personas se han autopuesto, autonombrado, es la palabra correcta, gracias de ti, que sean autonombrados apóstoles, profetas, y no voy a hablar más. Ya usted sabe lo que yo pienso al respecto de esos mentirosos. Pero hoy la iglesia se ha ido detrás de esos títulos. Gente que ya se siente menospreciada si le llaman pastor, cuando es un título que a muchos nos queda grandísimo. Cuando es algo, hermanos, que debiéramos de estar agradecidos con Dios por habernos tenido por dignos de ponernos al frente de un rebaño, por grande o por pequeño que sea. Hoy todo el mundo tiene sus propias opiniones, sus propias ideas, y se desvían haciendo a un lado lo que Dios pueda desear, lo que Dios pueda pensar, lo que Dios pueda decir. No hace mucho tiempo, usted sabe que en internet circulan muchos videos, y vi un video donde un grupo de mujeres, exigiendo su derecho a matar bebés, destrozaban una Biblia y danzaban alrededor de la mujer que traía en sus manos esa Biblia, destrozándola, y pateaban las hojas de aquella Biblia a medida que caían de las manos de aquella mujer. Satanás está atacando a la iglesia. Sabe que le queda poco tiempo para lograr que usted y yo volvamos a la condenación junto con él. Eso que vemos, hermanos, es el mover de las tinieblas. Y eso que vemos, hermanos, es lo que está atacando la fe de la iglesia. Porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios está consintiendo que se destroce una Biblia? Hermano, usted puede quemar una Biblia, pero la palabra de Dios seguirá siendo la misma. Usted puede hacer lo que usted quiera con la Biblia. Agarrarla, leerla, guardarla en su corazón, o agarrarla y tirarla a la basura. ¿Sabe qué? Dios seguirá diciendo lo mismo. Y cuando aquella persona llegue a la eternidad, entonces se dará cuenta que la palabra de Dios no dependía de lo que esa persona pudiera pensar, de lo que aquella persona pudiera decir. La palabra de Dios depende de Dios. Este es el tiempo oportuno, hermano. Es el tiempo de levantarnos del sueño, de dejar
de dejar las cosas que nos arrastran a las tinieblas. Este es el tiempo. Y se lo dice a alguien, hermano, que ha perdido mucho tiempo, que perdió mucho tiempo, pero que está tratando, hermanos, de levantarse del sueño. Con todo mi corazón se lo digo, es tiempo. Cristo viene y tenemos que estar atentos y alertas, hermanos. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de levantarnos del sueño, de dejar de confiar en una religión hueca que no nos lleva a ningún lado, entendiendo que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, y si nosotros le damos la ocasión, hermano, no tendrá misericordia de nosotros. Por eso Pablo dice, vistámonos las armas de la luz, porque este es el tiempo, hermano, en el que la iglesia está siendo mayormente atacada por Satanás. Anoche comentábamos con nuestros hermanos y decíamos que en un tiempo anterior Satanás atacó a la iglesia desde afuera. La diabólica Inquisición romana, hermanos. Murieron miles de cristianos, miles de personas, solamente por haberse tenido el atrevimiento de aprenderse el Padre Nuestro en su idioma, por tener una Biblia en su hogar. La diabólica Inquisición, amados hermanos, mató, torturó, se hizo millonaria y todavía es la organización más rica del mundo, a costa de la sangre de inocentes, llamándoles herejes o brujos. Pero nada de eso le funcionó al enemigo de nuestras almas, hermanos. Nada de eso le funcionó. Por eso es que ahora se ha infiltrado a las iglesias con falsas doctrinas, con falsos maestros, con falsos profetas. Y está dañando a la iglesia. Por eso tenemos que vestirnos las armas de la luz ahora, hermano. Ahora que tenemos la oportunidad. Ahora que tenemos, hermanos, el tiempo para hacerlo. Ahorita es el momento, hermano. Mañana, quién sabe. Hoy necesitamos ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a caminar, hermanos. Hoy es el momento. El hombre necesita entender la necesidad de levantarse y prepararse para el muy próximo y cada vez más cercano arrebatamiento de la iglesia. Porque si Dios nos está diciendo que despertemos, es porque sin duda, hermanos, nos hemos quedado dormidos. Romanos 13:11 dice la palabra del Señor, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos amados, es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar. Como decía hace un momento, absolutamente todas las vírgenes se durmieron, todas, no hubo una que no. Prudentes e insensatas, todas ellas cabecearon y todas ellas se durmieron. No estoy acusando a nadie en específico, no estoy diciendo que tal o cual es insensato, no estoy diciendo que tal o cual es prudente. Eso se lo dejo a Dios y a ti que me estás escuchando. Tú sabrás en qué lugar te acomodas y deja que Dios te acomode. Será Él quien trate con nosotros y nos haga ver cuál es nuestra realidad. Lo que sí quiero que veamos es que absolutamente se durmieron, todas. Las vírgenes representan, como decía hace un momento, a los hijos de Dios. ¿Por qué a los hijos de Dios? Porque solo los hijos de Dios esperamos que Cristo venga, ¿sí o no? Los demás ni en cuenta lo tienen, ni saben lo que viene. ¿De quiénes está hablando Cristo entonces? De los que sí sabían, de los que sí le esperaban. ¿Estamos hasta aquí? El punto es que todas ellas nos representan a ti y a mí. Y todas, aún la que me estaba representando a mí, se quedó dormida. La que te estaba representando a ti, no, hombre, roncaba de lo lindo. Todas se quedaron dormidas. Hoy, muchos de nosotros hemos empezado a despertar, pero muchos todavía continúan durmiendo. Duermen plácidamente en la comodidad de una costumbre. Pues se cerró el templo, pues ya, ni modo. Mejor me pongo a ver, no sé, una película. La Rosca de Guadalupe, como dice el dicho, etc, etc, etc. Pues no hay templo, no hay iglesia. Pero tú, en tu casa, en tu hogar, tú eres iglesia donde quiera que estés.
Tú eres iglesia donde quiera que Dios te ponga. Dice la palabra, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Ahí tienes que llevar la gloria de Dios. ¿O qué no dice bueno, no dice literalmente brilla en el sitio donde estés, pero qué no dice la palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque estando arriba del monte, en la noche más oscura, las luces de la ciudad brillan. Entonces tú tienes que brillar donde estés. Haya templo o no haya templo. Haya culto o no haya culto. Aún en lo privado de tus pensamientos, tú tienes que brillar con la luz de Jesucristo. No estoy acusando a nadie, hermanos amados. El punto es que todos, amados hermanos, necesitamos despertar. Muchos estamos despertando, pero otros aún continúan durmiendo. Duermen plácidamente en la comodidad de la costumbre. Costumbre que es necesario romper de una vez por todas. Mira lo que dice Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Te das cuenta lo que Dios dice acerca de los que duermen? Si notas la comparación que Dios hace y a qué nivel coloca a los que no despiertan. ¿Sí lo alcanzas a ver? Yo creo que sí. Dice la palabra claramente, levántate de los muertos. Levántate de los muertos. Démonos cuenta, hermanos. Démonos cuenta que la religión, que la costumbre, que el título o membrete que ostentemos no nos garantiza la vida, hermanos. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, o Proverbios 16, 25, el que tú prefieras de los dos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12, y Proverbios capítulo 16, versículo 25. Entonces, si nos hemos dado cuenta que la religión, que la costumbre, o que el título o membrete que ostentemos, de que, yo soy cristiano, no, yo soy cristino, eso no nos va a ayudar, hermanos. Es tiempo de que nos levantemos y caminemos hacia nuestra vida en Cristo. El día de ayer, mientras estábamos con nuestros hermanos compartiendo la palabra, el Espíritu de Dios trajo esta palabra y es necesario que la entendamos. Juan capítulo 10 versículo 9 dice que Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero él dijo, yo soy la puerta. Y 4 capítulos más adelante, fíjate qué interesante es esto, 4 capítulos más adelante, detalles hermanos, detalles, 4 capítulos más adelante, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Detalles, detallitos que de repente dicen, pues, sabrá Dios por qué, pero ¿por qué Jesús menciona primero la puerta y después el camino? ¿Por qué Jesús no menciona primero el camino y luego la puerta? Si se supone que la puerta está cuando ya llegaste. Pues no. Muchos de nosotros hemos entrado por la puerta, pero todavía tenemos que llegar a la meta. Todavía tenemos que llegar, todavía tenemos que caminar el camino. Angosta es la puerta y amplia es la puerta, dice, y espacioso el camino. ¿Te fijas cómo menciona primero la puerta y luego el camino? Igual, cuando habla de la vida eterna, dice que la puerta es angosta y el camino es angosto. Así que todavía tenemos que caminar, hermano. Todavía tenemos que caminar. Dios nos puso las cosas de esta manera, hermanos. No basta con entrar. Tú ya entraste. Ya le dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ya pediste perdón por tus pecados, ya fuiste perdonado. Pero no basta, tienes que caminar. Tienes que caminar. No puedes quedarte con que, ya Dios me perdonó, ya puedo vivir como me dé mi gana. No. Absolutamente no.
Necesitamos, amados hermanos, caminar en santidad, vivir en santidad, andar bajo la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que llegar a la meta, hermanos amados. Esto es bien importante. Tal vez tú y yo ya hemos entrado por esa maravillosa puerta a la vida eterna. Ahora es necesario que andemos por el camino. La puerta no es el fin del camino, la puerta es el inicio del mismo. Y ahora es necesario que despertemos, que nos demos cuenta que todavía nos falta caminar. Quizá cometimos el error de sentirnos a salvo porque ya habíamos cruzado la puerta. Pero ahora debemos entender que no estaremos seguros hasta que hayamos recorrido el camino, hermanos. Démonos cuenta. Ya no hay tiempo que perder. Nuestro Señor viene. Quiero ilustrar esto de una manera y espero hacerlo de la manera más respetuosa. Y espero no lastimar a nadie con lo que voy a decir, pero en cierta ocasión una hermana testificaba que le habían robado su carro. Y dice la hermana que ya había entrado al patio de la casa a donde iba, era la casa de uno de sus hermanos. Y de ahí del patio de su casa, ahí, de la casa a la que iba, ahí entró un asaltante y ahí se llevó las llaves y se llevó el carro. Y ya había cruzado el portón. Con esto quiero ilustrar esta verdad, hermanos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya cruzaste, gloria a Dios. Ahora camina. Ahora caminemos. Oramos. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, te doy gracias por esta palabra que has hablado, por este mensaje que nos has traído, que quizá para muchos será como un balde de agua fría, para otros quizás, Señor, será una palmada en la espalda, para otros quizás, Señor, será un coscorrón en la cabeza. Pero te doy gracias, Padre. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, gracias porque has traído esta palabra, gracias por tu amor para con nosotros, que nos advierte amorosamente que debemos seguir, que debemos despertar, que debemos caminar, que debemos avanzar, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a despertar, Señor. Hay ocasiones, Señor, que quisiéramos quedarnos en cama, que quisiéramos seguir acostados, que nos levantamos como si, o despertamos como si nos hubieran dado de garrotazos en el cuerpo, y quisiéramos seguir acostados, descansando. Pero ya no hay tiempo. Ayúdanos a entender que ya no hay tiempo. Ayúdanos a entender que necesitamos caminar, que necesitamos avanzar, que necesitamos tomarnos de tu mano, Señor, tomar las armas de la luz y luchar porque nuestra fe no se apague, luchar porque nuestra fe siga encendida, ardiendo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que tú seas quien nos lleve al término de nuestra vida, Señor, al término de nuestra existencia en esta tierra, ya sea que muramos, o sea que seamos arrebatados a la eternidad, Señor, que seamos arrebatados a tu presencia, podamos estar confiados y tranquilos sabiendo que tú estás ahí, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. Espero haya sido bendición para sus vidas. No solamente que les haya gustado, sino que sea bendición para sus vidas. Ese es el propósito. Amén. Y pues, hermanos, esperamos en el Señor que podamos, hermanos, realmente crecer y avanzar. Amén. Les esperamos, hermanos, el próximo martes a las 8 de la noche estaremos transmitiendo nuestro estudio bíblico. Les recordamos, hermanos, que se está anunciando que probablemente ya pasemos al semáforo amarillo. Entonces, si esto es así, muy probablemente ya nos autoricen la apertura de los templos. De cualquier manera, hermanos, los hermanos Enrique González y la hermana Luz López han ofrecido su casa, hermanos, para que tengamos reuniones en su casa. La idea, hermanos, es que pues los que quieran ir vayan con mascarilla, vayan con su cubrebocas, pues, ¿va? No se van a llevar la máscara del santo, ¿va? No, un cubreboca y vamos a tratar de mantener la distancia. Si vemos, hermanos, que
que es demasiado pequeño el espacio porque fueron muchos, entonces nos vamos a salir y vamos a estar quizá en la calle, pero la idea, hermanos, es que tengamos nuestra reunión, amén, y vamos a estar con una distancia segura. ¿Para qué, hermanos? Para que no tengamos problemas, para que podamos tener nuestro servicio y podamos alimentarnos. Esto sería el sábado, hermanos, a las 7 de la tarde. Si usted quiere que el pastor y su esposa, más los pastores, vayan a su casa entre semana, tenemos miércoles y exclusivamente los miércoles para estar en los hogares. Así que si usted quiere que estemos ahí, háganoslo saber. Tenemos 2 horarios, a las 7 y poquito después de las 7:30, en lo que terminamos una reunión y nos trasladamos a la otra. Estamos teniendo una pequeña reflexión en la palabra, estamos teniendo oración y estamos teniendo 2 cantos, no más. Así que, hermanos, pues les invitamos. Si usted quiere tener esta reunión en su hogar, solamente le pedimos, si puede, invitar a una familia más, o sea, que sean usted y otra familia. Si no se puede, pues no importa, o sea, es usted y nosotros y gloria a Dios, amén. Así que, hermanos, les invitamos martes a las 7, miércoles, pues ya usted háganos saber si puede recibirnos y lo programamos. Y el próximo jueves, pues la oración a las 8, de la noche, y el próximo domingo, pues por aquí estaremos una vez más, si es que el Señor no nos permite entrar al templo, amén. Para los que nos están viendo a través de internet y quieren seguir tomando el estudio que estamos viendo los martes, que por cierto está interesantísimo, vamos a seguir transmitiéndolo. Con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de mantener el teléfono con saldo para poder transmitir desde el templo, ya desde el templo si el Señor lo permite, y podamos tener el estudio y darle continuidad para que usted no se quede a medias, ¿verdad? Y pueda seguir disfrutando de este estudio. Igual la oración de los jueves vamos a tratar de seguir transmitiendo a través de Facebook, y vamos a tratar, hermanos, de que esto continúe también los domingos. Así que pues los invitamos, hermanos. Yo voy a hacer lo posible, usted sabe que de repente se nos atora a todos, pero voy a hacer lo posible porque el teléfono no se quede sin saldo para poder seguir transmitiendo, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde, buen provecho para todos, y esperamos en Dios, hermanos, que podamos estar juntos dentro de no mucho tiempo, amén. Dios me los bendiga, amén.